Bienvenidos, hermanos y amigos, a una presentación más de la Iglesia Adventista de Hollywood, aquí en Los Ángeles, California. Te invitamos a continuación a escuchar el mensaje de la palabra de Dios para esta ocasión. Bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que todo lo que vayamos a analizar en el día de hoy pueda impactar al grado de aferrarnos más a ti. Perdona nuestros pecados si en algo te hemos ofendido, y al salir de este lugar que lo hagamos con la certeza de que tú estás con nosotros. En tu mano nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir todos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Bien. Antes de estudiar este versículo, permítanme decirles, o antes de leerlo, mejor dicho, permítanme decirles lo siguiente. Apocalipsis 3:21 es la conclusión al mensaje de las 7 iglesias. Repito, Apocalipsis 3:21 es la conclusión del mensaje de las 7 iglesias. Pero también es la introducción a la escena de los capítulos 4 y 5. Repito, Apocalipsis 3:21 es la conclusión de los mensajes a las 7 iglesias. Y número 2, Apocalipsis 3:21 es la introducción, o es el eslabón que une a la escena de los capítulos 4 y 5 del mencionado libro de Apocalipsis. ¿Cómo dice este versículo? Al que venciere, ¿cómo más sigue diciendo? Le daré a que se siente conmigo ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado ¿con quién? Miren qué interesante, hermanos. En este versículo, el Señor promete compartir su reino con los vencedores. Y antes de analizar un poquito más relacionado a este versículo, quiero resumir diciendo que la escena de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son una explicación de este versículo. ¿Me doy a entender? La escena de los capítulos 4 y 5 es una explicación de este versículo. Y vamos a analizar esto rápidamente en esta hora. ¿Qué es lo que acontece en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis? Allí hay una escena. ¿Cuál es la escena de los capítulos 4 y 5? La escena ¿de la qué? De la entronización de Cristo como el eterno Rey David. ¿Cuál es la escena de los capítulos 4 y 5? La entronización de Cristo como el eterno Rey davídico. Déjenme decirles, hermanos, que esta escena de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, a saber, la entronización de Cristo como el eterno Rey davídico, sigue el modelo de las entronizaciones de los reyes del Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? La escena de entronización de Cristo como el eterno Rey davídico, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, sigue el modelo
de la entronización de los reyes israelitas. Y para esto vamos a estudiar en esta hora una entronización de algún rey de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 11, a partir del versículo 12. Allí hay un ejemplo de una entronización y luego vamos a volver a Apocalipsis. Segundo de Reyes, capítulo 11. ¿Lo tenemos todos? Ok. Vamos a leer a partir del versículo 12. Allí se está hablando del rey Joás. Rey Joás. Bien. Capítulo 11 a partir del verso 12. Sacando luego Joiada, acuérdense que Joiada, ¿quién era? El sacerdote, ¿verdad? Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso ¿qué? La corona. Y le puso ¿qué más? Le puso el testimonio y le hicieron rey, ¿cómo? Ungiéndolo. Y batiendo las manos dijeron, ¿viva quién? Viva el rey. Okay. Aquí hay una ¿qué? Entronización. Repito el versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona, le dio el testimonio que era el Pentateuco, una Biblia le dio, y le hicieron rey ungiéndole. Y luego que lo ungieron, batieron las manos y dijeron, ¿viva quién? Viva el rey. Ahora, ¿dónde coronaron al rey? ¿Dónde lo coronaron? Versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo que estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba el pueblo? Coronando al rey. Así que el rey o los reyes israelitas eran coronados en el templo. Muy bien. Leamos el versículo 19. Después tomó a los jefes de centenas, o sea, Joiadas, quien era el que estaba dirigiendo el evento. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Dios, ¿a dónde? Desde la casa de Dios, ¿a dónde? ¿Cómo sigue diciendo el texto? ¿Fueron a dónde? ¿A dónde fueron? ¿Y cuál es la casa del rey? El palacio. De manera que en el templo se coronaba el rey y en el palacio se entronizaba. ¿Me doy a entender? ¿Dónde se coronaba el rey? En el templo. Ahora, quiero rápidamente analizar algo con ustedes. Como vimos hace un ratito, cuáles fueron los pasos de la coronación que se hacía en el templo? Número 1, se vestía al rey con los emblemas reales. Se le ponía la corona, los emblemas reales. Se le daba un rollo, y ese rollo era el Pentateuco. El Pentateuco, dando a entender que ese rey debía de vivir en base a la ley de Dios. Se ungía al rey, y el ungimiento era un símbolo de que Dios lo había apartado y de que le había dado su espíritu. Y luego entonces todo el pueblo, ¿qué hacía? Aplaudía. Todos estaban en algarabía. Eso se efectuaba en el templo. Después que se coronaba al rey en el templo, luego iban ¿a dónde? Al palacio. Y en el palacio, ¿qué se hacía? Se entronizaba al rey. Y todo el pueblo decía, viva el rey, viva el rey. Decíamos hace un ratito que la escena de entronización
de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis sigue el mismo modelo. Y vamos a ver si esto es verdad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4, una vez más. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Decíamos que se le ponía una corona ¿a quién? Al rey, o sea, se vestía con los emblemas de la realeza. Se le daba un rollo y después que se le daba el rollo, todo el pueblo ¿qué hacía? Cantaba. ¿Acontece eso en Apocalipsis 4 y 5? ¿Acontece eso? Claro que sí. A Cristo, como veremos más adelante, se le da un rollo que estaba en la mano derecha ¿de quién? De Dios. ¿Quién es digno de tomar el libro y desatar sus? Y a Cristo se le da ese libro, lo veremos más adelante. Pero después que Cristo toma el libro, todo el cielo, como leeremos en un ratito, todo el cielo grita de alegría, digno eres. La misma escena, se le da el rollo a Cristo y después que se le da el rollo, dando a entender que Él es el Rey, entonces toda la hueste angelical grita de alegría, santo, santo, tú eres digno. A la vez de que la escena de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis sigue el mismo modelo de entronización de los reyes israelitas, también la escena de Apocalipsis 4 y 5 tiene el trasfondo del Sinaí, del Éxodo, del Sinaí. Repito, Apocalipsis 4 y 5 tiene el trasfondo del Sinaí, el Éxodo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En el Sinaí, voy a dar los textos, después ustedes lo leen en su casa para aprovechar el tiempo. En el Sinaí acontecieron varias cosas. Número 1, había relámpagos, truenos y trompetas, voces de trompetas. Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. En el Sinaí, ¿qué había? Truenos, ¿qué más? Voces, trompetas, relámpagos. Éxodo capítulo 19, versículo 16 y el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 18. Truenos, relámpagos, voces de trompeta. Esto mismo acontece en Apocalipsis 4 y 5. Si ustedes leen Apocalipsis 4:1, hay voces de trompeta. Pero si también leen el versículo 5 de Apocalipsis 4, allí hay relámpagos y truenos. ¿Me captan la idea? Por otro lado, en Apocalipsis 4 se da una orden, sube. Apocalipsis 4:1 se da una orden, sube. Pero también se dio la orden a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 24, sube. Por otro lado, a Moisés se le da un documento que estaba escrito por dentro y por fuera, o sea, por delante y por detrás. Y esto lo dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15. Lean esos textos en su casa. Éxodo 32, 15, cuando Moisés sube al monte, se le da un documento escrito por dentro y por fuera. Y el rollo que Cristo recibió estaba también escrito por dentro y por fuera en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Notemos entonces que la escena, repito por último, la escena de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis sigue el mismo modelo de las entronizaciones de los reyes israelitas y tiene el trasfondo del Sinaí. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos bien hasta acá. Cristo en Apocalipsis 4 es entronizado como el eterno Rey. Como el eterno Rey. Ahora, yo pregunto en esta mañana, ¿qué fue lo que provocó a que Cristo sea entronizado como el eterno Rey davídico? Repito, ¿qué fue lo que provocó a que Cristo sea entronizado
como el eterno rey davídico. ¿Qué fue lo que provocó? Vamos a hacer a presentar un breve panorama de qué fue lo que provocó. Si leemos Apocalipsis 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo, versículo 1 del capítulo 4, ve una puerta abierta en el cielo. Y detrás de la puerta escucha una voz que dice, sube acá, sube. Y Juan sube en espíritu. Y cuando Juan va en espíritu, él ve que detrás de la puerta, que es el santuario celestial, él ve un trono. Y en este trono, ¿quién estaba sentado? ¿Quién estaba sentado en el trono? Uno semejante en el aspecto ¿a qué? A la esmeralda, capítulo 4, verso 3. Estoy haciendo el resumen. Juan va en espíritu al lugar santísimo. Allí ve un trono. Y el que estaba sentado en este trono era el mismo Dios, semejante en el aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono, ¿qué había? Y también 24 tronos, y en cada uno de los tronos había un anciano. O sea, habían 24 ¿qué? Ancianos adorando ¿a quién? A Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Repito, Juan va en espíritu al lugar santísimo. Apocalipsis 4:1. Cuando Juan entra al lugar santísimo en espíritu, ve un trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Alrededor del trono hay 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, ¿qué están haciendo? ¿Alabando a quién? Alabando a Dios. Si vamos al capítulo 5, que es la misma escena, observaremos en el versículo 1 que en la mano derecha de Dios, hay un libro. En la mano derecha de Dios hay un libro escrito por dentro y ¿qué más? Escrito por dentro y por fuera. Notemos 24 ancianos alabando a Dios. En la mano derecha de Dios hay un libro escrito por dentro y por fuera. Y si nosotros analizamos el texto de Apocalipsis 5 a partir del verso 1, observaremos que mientras los 24 ancianos están adorando a Dios y se contempla el libro cerrado a la derecha de Dios, observaremos que pasa un ángel frente a Dios y proclama a toda la multitud: ¿quién es digno? ¿Cómo sigue diciendo el texto? Vayamos allá, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha de ¿quién? Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba. ¿Quién estaba sentado? Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro como escrito por dentro y por fuera y sellado con ¿cuántos sellos? A mano derecha de Dios un libro sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte, verso 2, que pregonaba a gran voz. ¿Qué decía el ángel? Miren qué interesante pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién puede? ¿Quién tiene poder para tomar el libro que está en la mano derecha de Dios? Esa pregunta el ángel la hace a toda la hueste angelical. ¿Quién de ustedes puede venir al lado, a donde está Dios? ¿Quién puede venir? Tomar el libro y abrirlo, romper sus sellos y abrir el libro. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Qué ángel puede venir? ¿Qué serafín, qué querubín puede venir y tomar el libro que está en la mano derecha de Dios? Ahora, si notamos en el versículo 3, la respuesta a la pregunta del ángel no fue alentadora. La respuesta a la pregunta del ángel no fue ¿qué? Alentadora, porque dice el versículo 3, y nadie, ninguno
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de qué. En otras palabras, en el universo no fue encontrado alguien digno de ni aún mirar el libro. En el universo no fue encontrado uno digno de ni aún mirar el libro. Ninguna criatura podía ni aún mirar el libro. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿qué misterio? ¿Qué misterio encerraba el libro que estaba en la mano derecha de Dios, que un ángel no podía ni aún mirar? ¿Qué misterio encerraba el libro que estaba en la mano derecha de Dios, que un serafín no podía abrirlo? ¿Qué misterio hay en el libro que estaba en la mano derecha de Dios, que nadie en el universo podía tocarlo? ¡Qué misterio! Déjenme decirles dos cosas, hermano. Dos cosas. Número uno, el libro, como veíamos hace un ratito, de acuerdo a la escena de la entronización de los reyes israelitas, el libro que se le daba a una persona, se le daba a esa persona porque iba a hacer ¿qué? El sumo sacerdote le daba el libro a quien iba a hacer ¿qué? Repito, el sumo sacerdote le daba el libro, el rollo, al que iba a hacer ¿qué? Rey. Segunda Reyes 11:12. Y el rey celestial debía ser alguien que tuviese la facultad para salvar. En este sentido, también decimos que si bien es cierto el libro era una señal de poderío, de reinado, de dominio, si bien es cierto eso, también el libro que estaba en la mano derecha de Dios representaba el escrito legal de la herencia perdida del hombre. Cuando Adán y Eva fueron creados, cuando tú y yo fuimos creados para ser reyes. Tú no fuiste creado para ser dirigido. Tú fuiste creado para dirigir. Dios puso el mundo y todo lo que Él creó en el mundo bajo la planta de tus pies. Pero qué interesante que el diablo vino y engañó a Adán y a Eva. Y al engañar a Adán y a Eva, entonces el poderío que el hombre tenía sobre el mundo, ahora le pasó ¿a quién? Al diablo. En otras palabras, como resultado del engaño al cual accedieron Adán y Eva, entonces Adán y Eva implícitamente le dijeron a Satanás: toma el título del mundo. Tú eres el príncipe del mundo, tú eres el rey del mundo. Entonces el diablo simbólicamente toma el título del mundo y por eso es que se le llama al diablo el príncipe del mundo. El príncipe del mundo, el representante del mundo. Por eso lo vemos en Job capítulo 1, en una reunión donde estaban todos los representantes de los mundos. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde Dios ve al diablo y le dice: demonio, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de mi terreno. Vengo de rodear la tierra, ese es mi terreno. ¿De dónde tú vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Quién debió estar allí? Adán y Eva. Pero como resultado del pecado, ellos le pasaron el poderío ¿a quién? Ahora el diablo decía así: ok, yo te doy el título otra vez, pero tú puedes recibir el título si tú me pagas. Tienes una deuda conmigo. Y la deuda es morir. Muere y te doy el título. Así que no había escapatoria.
Déjenme decirles algo, hermanos. Déjenme decirles algo. El control del mundo estaba bajo Satanás. Bajo Satanás. Cuando el ángel pregunta quién es digno de tomar el libro, estaba refiriendo quién es digno de tomar control del mundo. ¿Quién es digno de tomar control de quién? O sea, ¿quién de los hombres podía desplazar a Satanás? Nadie. Para desplazar a Satanás teníamos que pagarle a él una deuda, muriendo. Y después de morir, ¿qué pasa? Entonces, ¿quién era digno de tomar el control del mundo? Aquel que tenía la facultad de pagar la deuda y seguir viviendo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el ángel pasa frente a Dios y pregona toda la hueste angelical, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir su sello? Con eso estaba diciendo, ¿quién puede ser nuestro representante? ¿Quién puede tener poder? ¿Quién puede dirigir? Por otro lado, hermanos, cuando el versículo 3 de Apocalipsis 5 dice que nadie fue encontrado digno, dice la Biblia que Juan empezó a llorar. ¿Por qué lloraba Juan? Porque nadie podía abrir. Ya vimos que el libro es símbolo de poder y el libro es el título del mundo. El escrito legal de la herencia perdida del hombre. Ahora, ¿por qué Juan llora? Cuando él ve que no lo pueden abrir, ni tomar ni abrir, ¿por qué él llora? En la profecía, abre símbolo de salvación, de una nueva oportunidad. Abrir es símbolo de una nueva ¿qué? Oportunidad. Quedarse cerrado el libro significa no hay esperanza para mí. ¿Me doy a entender? Abrirse el libro era símbolo de una esperanza. Ok, tiene la facultad de volver otra vez a reinar. Tiene la facultad de volver a tu herencia perdida. Quedarse cerrado el libro es símbolo de ¿qué? De perdición. No hay esperanza. Cuando Juan ve que nadie fue encontrado digno de abrir el libro, Juan llora. ¿Por qué llora? Porque él entendió que ya no había esperanza para la especie humana. Él entendió que ya no había oportunidad para que el hombre vuelva a su herencia perdida, el reino de los cielos. Estaba llorando. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Juan estaba llorando porque entendió que nunca más volveríamos a la herencia perdida, dice la Biblia que uno de los ancianos se le acercó a Juan y le dijo, Juan, ¿cómo sigue diciendo el texto? Versículo 5, Juan, Apocalipsis 5:5, Juan, ¿qué? No llores, no te amargues la vida, no te frustre, no te desespere, no te turbe. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo, venció. Y esa victoria le dio a Cristo la facultad, número 1, de tomar el libro. Yo soy el rey ahora. Pero al mismo tiempo de que esa victoria le dio la facultad a Cristo de ser nuestro eterno rey, también esa victoria le dio a Cristo la facultad de darnos a nosotros la vida eterna. En otras palabras, podemos volver al reino de los cielos, a nuestra herencia perdida, gracias a la victoria de Cristo en nuestro favor en la cruz del Calvario. Ahora quiero hacer otra pregunta. Ya hemos visto que Jesucristo llega ante el Padre, o sea, nadie fue encontrado digno de tomar el libro.
Pero vemos que de repente viene Cristo, toma el libro, ¿y qué hace Cristo después de tomar el libro? Se sienta al lado de su, y ahora Cristo se sienta al lado de su Padre. Y al Cristo sentarse al lado de su Padre, dirige en el mundo y empieza una tarea de intercesión. De esto vamos a hablar más adelante. Ahora yo pregunto, si a Cristo le da la facultad, su victoria, para tomar el libro y salvarnos, hago una última pregunta. ¿Sobre qué Cristo venció? Cristo venció. ¿A quién Cristo venció? Vamos a leer un texto en esta mañana. Se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Bueno, versículos 14 y 15. Dice el versículo 14. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta ¿de qué? De los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola ¿en dónde? ¿Cuál era esa acta de decreto? El vil que estaba en nuestra contra, nuestra deuda. Cristo la clavó en la cruz, la pagó en la cruz. Dice el verso 15, y despojando a los principados, ¿y qué más? Y a las potestades. Nota lo que Cristo hace en la cruz. Número 1, clava un vil. ¿Clava un qué? Una acta que estaba en tu contra y en mi contra. A la deuda que teníamos que pagar. Cuando a ti te llega un bill a tu casa, ese bill no está a tu favor. Entonces, el bill de nuestra deuda, que era la muerte, fue clavado en la cruz. Pero aparte de esto, dice el verso 15, que Cristo despojó a los principados y a quienes más. Los despojó. ¿Qué significa la palabra despojar? Miren, el término griego que se usa aquí para despojar es desnudar o desacreditar. Así que Cristo desnudó al diablo y a sus secuaces en la cruz. Dice el verso 15, lo despojó, o sea, los desnudó. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades, en otras palabras, a las fuerzas infernales. Y después de desnudarlos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Lo que implica entonces, hermanos, implica que Cristo venció sobre los poderes de las tinieblas. Cristo venció los poderes ¿de quién? De las tinieblas. Los desnudó y los exhibió. Cristo desnudó, repito, a los poderes de las tinieblas. Los exhibió públicamente. Y como resultado de esta victoria sobre los poderes de las tinieblas, entonces Cristo en el cielo fue coronado como nuestro eterno Rey davídico. Después de Cristo ser coronado como nuestro gran eterno Rey, nuestro Salvador, en Apocalipsis 4 y 5, las voces de las huestes celestiales preguntan: ¿quién es digno? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes declaran en el versículo 9 de Apocalipsis 5: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo. Los ángeles, un coro de ángeles, cantan, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la fortaleza. Nota que cuando Cristo es coronado, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes dicen: tú eres digno de ser coronado. Y un coro de ángeles grita:
Tú eres digno de tomar el poder, la riqueza, la gloria, el honor, la honra. Y todo el universo, versículo 14 del capítulo 5, todo el universo grita a una voz: tú eres, Señor, nuestro Redentor, y le adoraron. Así que Cristo venció en la cruz. Al vencer en la cruz es coronado como nuestro eterno Rey y se sentó en el trono. Ahora, repitamos Apocalipsis 3:21, al que venciere. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he que venció Cristo los poderes del haz, fue coronado como Rey eterno y se sentó ¿en dónde? En el trono. Yo vencí, fui coronado y estoy sentado. Al que venza como yo lo hice, también será que coronado. ¿Me doy a entender, hermano? Al que vence, al victorioso como yo fui, así como yo me senté en el trono, ese también será sentado. Ahora, si Cristo dice: yo vencí, estoy sentado, el que sea victorioso así como yo se va a sentar en el trono. Si Cristo dice eso, eso implica que estamos en una lucha. Porque si no hay vencedores es porque no hay lucha. ¿Me capta la idea? Hay vencedores porque hay una ¿qué? Una lucha. Y en esa lucha debemos de vencer o nos van a vencer. En la lucha debemos de vencer o nos van a ¿qué? O nos van a vencer. Ahora, nuestra lucha en la que debemos de vencer, ¿con quién estamos? ¿Con quién es nuestra lucha? ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? ¿Con un niño? ¿Con un joven? ¿Con un imperio? Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 que no tenemos lucha ni contra carne ni qué más, sino contra quiénes. La lucha que tenemos es con los mismos poderes que Cristo venció, con el mismo diablo y sus secuaces. ¿Me doy a entender? La lucha que tenemos es con el mismo diablo y ¿quién más? Y sus secuaces. Y el diablo fue avergonzado en la cruz, por medio de Cristo. Pero él no está tranquilo. Él quiere vencerte a ti y él me quiere vencer a mí. Ahora miren qué interesante, hermano. Cristo quiere llevarnos al cielo. Ya Cristo quiere venir. Ahora, ¿por qué Cristo no ha venido para llevarnos al cielo y que compartamos con él su trono? ¿Por qué? Yo voy a leer una cita que se encuentra en el libro Palabras de Vida, página 138. Dice: el mayor deseo de Cristo, Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 138. El mayor deseo de Cristo es redimir a su iglesia del poder del diablo. El mayor deseo de Cristo es redimir ¿a quién? Del dominio de Satanás, del poder de Satanás. Pero lo que está diciendo la sierva de Dios es: ya Cristo quiere venir y llevarnos al cielo, redimirnos de este mundo de maldad. Pero, termina la cita, antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. Tenemos una lucha, hermano. Tenemos una lucha. Y si queremos vencer en esa lucha, necesitamos hacer algo. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo, pero hay una victoria que ganar. Y la victoria que necesitamos ganar es con los poderes infernales. Y para ganar esa victoria necesitamos hacer dos cosas. Número uno, Santiago 4:7 dice: sométete a Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo y se va a ir de ti. Sométete a Dios. Ahora yo pregunto en esta mañana,
¿Cómo yo puedo someterme a Dios? ¿Cómo yo puedo someterme a Dios? Permitiendo a que la Biblia cobre vida en mí. ¿Me doy a entender? Si yo quiero someterme a Dios, eso se logra yo poniendo en práctica lo que Dios me dice en su palabra. Porque si yo leo la Biblia como un periódico, no pasa nada en mí. ¿Me doy a entender? Si quiero someterme a Dios, entonces debo vivir basado en su palabra. Sométete a Dios, dice el apóstol Santiago. Y después de tú someterte a Dios, resiste al diablo. Resiste al diablo. Ahora, ¿cómo es resistido Satanás? Dice 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Por esto yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que, habiendo traído a alguien a la iglesia, yo me pierda. Y eso no funciona. 1 Corintios 9, 27. Golpeo mi cuerpo. ¿Cómo yo puedo resistir al diablo? Golpeando mi cuerpo, tu carne. Y golpear es un término simbólico que significa no le dé placeres a tu carne. Si tu carne te pide algo, dile que no. Golpea tu cuerpo. Golpea tu cuerpo. Si a tu mente llegó un pensamiento malo, sácalo de allí. Si hay una cadena que te está atando espiritualmente al grado de que el Espíritu de Dios no se está moviendo libremente en tu vida, dile: Señor, rompe esta cadena. Si hay un pecado en mi vida que a mí me gusta hacerlo y yo entiendo que está mal, pero no puedo cómo soltarme de ese pecado, le digo: Señor, quiero golpear mi cuerpo, saque eso de mí, porque al final de la jornada yo no me quiero perder. Yo quiero estar sentado contigo a tu trono. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él se irá de ti. Y de esta manera obtendremos la victoria. Vamos a vencer. Y si somos victoriosos, entonces nos sentaremos al lado de Cristo en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y quiero que vaya a tu casa pensando en tres cosas. Número uno, Cristo venció y fue coronado eterno Rey. Número dos, Cristo venció los poderes de las tinieblas. Ve pensando en eso a tu casa. Y número tres, así como Cristo venció los poderes de las tinieblas, yo puedo vencer esos poderes en Cristo. Puedo vencer, repito, esos poderes en Cristo. Y si yo en Cristo venzo, entonces me sentaré con Él en su trono, a vivir por toda la eternidad. Que el Señor pueda bendecirnos. Vamos a ponernos en pie, hermanos.